presencia es como un abrazo que me calienta en la noche y me hace saber que todo está bien si tú estás aquí, estás conmigo y no me dejas. Nunca, nunca me dejas. Quiero invitar a abrir sus Biblias o sus celulares, donde traigan su Biblia. Mientras no digan, la traigo en el corazón, yo la leo desde ahí, ¿no? Quiero que busquen en sus Biblias en 1 Corintios, por favor, y el capítulo 11. Y quiero leer un verso de punto de inicio, es el verso 29. 1 Corintios capítulo 11, el verso 29. Dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Como todos ustedes deben de saber, esta es una de las cartas pastorales del apóstol San Pablo a una de sus iglesias hijas, una iglesia rica en contrastes, rica en problemáticas, rica también en la gracia de Dios, pero problemática al fin y al cabo, que de mera entrada nos enseña a nosotros ese misterio que es la iglesia, a quien Él llama a su cuerpo, pero que a veces no parece, quizás las más de las veces no parece tener ninguna conexión con Él, porque Pablo al inicio de su carta nos dice a muchos de nosotros, o nos recuerda, o les recuerda a los miembros de esa iglesia cómo eran, de dónde vienen, y en pocas palabras les dice: la verdad es que si ustedes son honestos, ustedes saben que Dios nos escogió a la crema innata de Corinto. Se escogió a la gente más conflictiva. Y eso lo dice confrontando algunos asuntos de arrogancia y de orgullo que había en Corinto, quizás de mera entrada. Pero en realidad es develando la naturaleza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como lo dijimos temprano, pero que está formado de miembros imperfectos que luchan, que peleamos. Y en particular, cuando el apóstol Pablo le escribe a esa iglesia, le está escribiendo apuntando a ciertos problemas. Y el problema que lo lleva a detallar la cena del Señor, como ustedes saben, cuando leemos este verso lo hacemos durante la cena del Señor. Pero la razón por qué o por la cual él escribe esta exhortación sobre la que quiero reflexionar brevemente es porque se da un desorden durante la cena del Señor. Y está al principio, si te vas unos versos antes, vas a darte cuenta de qué habla Pablo. Yo quiero hablarte por un rato acerca de discernir el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo. La palabra, la verdad, suena muy bonito, pero a veces no nos deja ni con una clave de qué será lo que quiere decir eso. Pablo nos ayuda a entenderlo. Y entonces él dice, si te vas un poquito más para atrás, por ejemplo,
Puedes leer el verso 18. Pablo dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y Pablo habla en primera instancia de que sí, que hay diferencias, hay personas empeñadas en insistir que ellos son diferentes a los demás, en hacer grupos, en sesgar a la iglesia en Corinto. Y de eso tenemos en todas partes. Hay gente que dice: bueno, pero mi apellido es el mejor que el tuyo, vos sonás así como medio nativo suramericano, yo sueno más así a descendiente de europeos. Y en fin, la gente siempre gusta de encontrar diferencias y cosas porque yo soy mejor que el otro, ¿no? Que el que está al otro lado de la frontera, que los que al otro lado de los Andes, o de los de allá de este lado. En fin, no quiero entrar en esos temas. Siempre nos gusta estar encontrando por qué nosotros somos mejores que otros. Y eso pasaba en la iglesia de los Corintios. La gente peleaba, y Pablo entra diciendo simplemente: aquel que gusta de hacer disensiones nos hace un gran favor. ¿Por qué? Porque ya cantó con qué partido está. En otras palabras, nadie que haga división en el cuerpo de Cristo lo está haciendo de parte del Espíritu Santo. Nadie. Está operando en la merita carne, como dicen por allá en el norte. En su carne, en su naturaleza. Y eso nos puede hacer un gran favor a muchos de nosotros. Dicho de otra manera, o en contraste, la persona que busca dialogar, hacer las paces, es una persona que se mueve con el Espíritu Santo. Y eso nos hace un gran favor. Seguido a eso, Pablo dice, si lo lees conmigo en el verso 20, porque cuando pues os reunís entre vosotros, esto no es, perdón, necesito mis anteojos, yo creo. De modo, me cuesta aceptar eso a estas alturas de la vida, pero bueno, cosa de loco. Verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y el segundo punto aquí para mí es el siguiente. Lo primero que he dicho es: cualquiera que se mueva en división no se mueve por el Espíritu Santo. Segundo, Pablo dice: cualquiera que practica un rito de la iglesia sin entender su significado original se pierde de la mejor parte. En otras palabras, el Señor no es defensor a toda costa de que repitamos simplemente formalismos sin la esencia. En el momento en que la iglesia cristiana hace cosas por hacer cosas, porque las hemos hecho 400, 500, 600 años, 1000, 2000 años, pero no pone corazón en lo que está haciendo, aunque lo que está haciendo suena bíblico, delante de Dios pierde su significado y no tiene valor. Es muy fuerte lo que acabo de decir. Pero si usted se acuerda, por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento le dijeron a Israel en algunos momentos: Dios dice, Dios me mandó a decir, dejen de escribir canciones, me dan dolor de cabeza. Y quizás los salmistas dijeron: ¿y a este qué pulga lo picó? Si él fue el que nos mandó a que cantáramos alabanzas a su nombre y ahora tiene dolor de cabeza. Y entonces les dijo: y además, dejen de construir instrumentos. Dejen de inventar instrumentos, porque David inventaba instrumentos. Y es una escuela que queda después. Dejen de inventar instrumentos. Y luego se fue más allá. La gente dijo: de veras que sí tienes jaqueca hoy. Y entonces les dijo: dejen de celebrar fiestas en la luna nueva. Dejen de hacer fiestas. Cuando ustedes me traen sacrificios y hacen cultos en mi nombre, a mí me da dolor de cabeza. Pero fuiste tú el que lo ordenó. Pero él dice: sí, el problema es que este corazón, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, la razón para convocarlos ya no existe, no está. Lo mismo pasaba en el Nuevo Testamento con la cena. Los discípulos se sentaban, partían el pan, compartían la copa
y decían, esto lo hacemos en memoria de Él, pero el Señor les manda a decir a través de Pablo, pero lo que ustedes están haciendo no es la cena del Señor. Es un sustituto, un rito que no tiene sentido. Está fuerte, ¿no? Está fuerte para, por ejemplo, para directores de alabanza que nos fascinan los cultos y las canciones y traducimos avivamiento por cantar y cantar y cantar y cantar. Bueno, no sé, yo me tomé todo el tiempo de hoy cantando también. Por ejemplo, nos gusta cantar y pensamos que es sinónimo de, pero la Escritura nos dice, no necesariamente. Uno tiene que revisar si el corazón está en lo que estamos haciendo. Uno siempre tiene que chequear, revisar si la intención, si el sentido está todavía. Y Pablo dice, lo que pasa entre ustedes se ve como culto, pero no es. Se ve como una fiesta espiritual, pero no tiene nada de espiritual. Ese es mi segundo punto hoy. Tercero, Pablo explica entonces, como un apóstol explica. Ustedes conocen bien cómo es un apóstol. Saben que un apóstol tiene la capacidad de leer dónde está la iglesia y traerla una y otra vez de regreso a el plan original. Mira dónde está la iglesia, mira cuál es el corazón del evangelio y nos empata, nos confronta, nos regresa. ¿Y qué Pablo hace cuando ve a la iglesia en esa situación? Trata de regresarla al propósito original de Dios. Y entonces le explica otra vez lo que fue la cena del Señor. Pero antes de hacerlo, les explica cuál es el problema. ¿Y cuál es el problema aquí? Si usted lee un par de versículos más, se va a dar cuenta que cuando la iglesia se reunía, dice Pablo, o cuando se reunían en una casa para celebrar los ágapes o las fiestas de amor, como se llamaba, en algún momento en esa reunión, antes de tomar el vino y la copa y el pan, las personas tenían un tiempo de comunión, simplemente de comer. Es una parte del culto del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva que me gustaría rescatar en estos días. No se podría ahorita, pero sería fabuloso, Golucio, si tuviéramos, qué sé yo, o sea, como parte de la ofrenda mecida, tuviéramos un bife de chorizo ahí esperándonos. Sería maravilloso y que como parte de los efectos aquí en vez de humo así que no huele a nada, el humo de los chorizos entrando, subiendo como olor fragante, y que tuviéramos después de terminar aquí un rato de la palabra, nos lanzáramos sobre un asado. Hablando de todo eso, tengo que terminar. Y Golucio dice, sigue. Había comida, había convivencia. Las personas que estudian la cultura de principios de la iglesia primitiva nos hablan a nosotros que obviamente la iglesia se reunía en casas, no había templos. Las casas que son aptas para reunirse no son cualquier casa, son unas pocas casas de algunas personas que tienen dinero y tienen espacio, y entonces las reuniones se hacen entre semana, al final del día, cuando el sol está cayendo, y eso significa que no muchas personas pueden llegar a esa hora cuando inicia esa fiesta. Son las personas quizás cercanas a la familia pudiente, gente que no tiene que trabajar de sol a sol, amigos de la casa, cristianos pudientes que llegan temprano y se sirven el banquete. Y dice Pablo, el problema es que cuando llegan los otros hermanos, jornaleros, trabajadores, con hambre del campo, no tienen más que comer. Y Pablo dice, es indignante lo que ustedes están haciendo. Ustedes tienen una falta tremenda de consideración hacia sus hermanos. Y en ese momento apunta al problema. Le da directo. Y nos dice a nosotros, en pocas palabras, que si hay algo que es indispensable en la iglesia de Jesucristo, no son las formas, sino
el corazón ligado a otro corazón. Tu vida en relación a la persona que está sentada al lado tuyo, pongámoslo un poco más realista. El que está al lado tuyo quizás sea tu amigo. El que está al otro lado del edificio. El que te cae gordo. El que no lo bajas ni con aceite de oliva de la Tierra Santa. Una cosa así, que tú dices, mi hermano, lo que tú quieras, pero si a mí me piden permiso, ese no entra al cielo. O sea, por más que me digan, porque ese es un mafioso, ese no se ha convertido todavía, por lo menos en mi opinión, ¿no? Pablo dice, no es la forma lo que hace a la iglesia, es el corazón hacia tu hermano lo que hace a la iglesia. Es el mensaje. Ya. Ahí quedó. Ahí puedo terminar ya y dejarlo ahí. Le añado 2, 3 cositas. Pablo entonces nos lleva a la cena del Señor otra vez, a la noche en que Jesús fue traicionado, y dice, y nos recuerda otra vez, recuérdense qué pasó esa noche. Y ahí van a encontrar la respuesta a lo que yo estoy tratando de plantear o corregir aquí. Dice, verso 23, yo recibí del Señor lo que les enseñé a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y el mensaje es sencillo. Ustedes están sesgando al cuerpo por su falta de amor y de consideración, cuando la cena que practican tiene un mensaje completamente opuesto. El único pan, el verdadero pan del cielo, descendió a la tierra para partirse por ustedes. En otras palabras, la iglesia existe porque se dio el milagro de que el único Dios verdadero se hizo carne, se hizo pan visible para nosotros, y siendo humano se dejó partir en quebranto, y para que los muchos que estábamos quebrantados viniésemos a ser un solo pan con Él. Por lo tanto, Pablo dice, ¿cómo puede ser que ustedes practiquen un rito que proclama eso, pero lo nieguen separándose de sus hermanos? Y seguido a eso dice, luego tomó la copa y habiendo bendecido la pasa de mano en mano y nos dice, tomen, esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. Hagan todas las veces que hagan esto en memoria de mí. Mírenme aquí un segundo, por favor. Y entonces el cuadro se completa, porque la iglesia existe precisamente porque Jesús fue herido. Y luego de que fue herido, Él nos selló salvándonos con su sangre para que aquellos que no pertenecíamos a su cuerpo fuéramos adoptados como parte de su cuerpo. Y entonces el cuadro es completo: pan que se parte para gozar de una copa que habla del gozo del Espíritu Santo que nos hace su pueblo. El cuadro está ahí completo. Uno es partido para que muchos que estaban partidos vengan a celebrar una sola copa en Él. Esa es la iglesia. Y Pablo dice, cada vez que ustedes partan este pan, coman este pan, beban de esa copa, anuncian una y otra vez hasta que Él venga lo que es central, indispensable, lo que hace a la iglesia iglesia. ¿Qué es? Que en esa cruz nuestro Salvador fue herido, y de su herida, cuando sale sangre y agua, cae precisamente sobre los pecadores mismos que lo habían crucificado, santificándonos, como dice en Efesios capítulo 5. Él nos santificó por el lavamiento del agua de la palabra y nos hizo su iglesia. Es en el momento en que nuestro Señor es herido
que ustedes y yo nacemos como la iglesia, la esposa del Cordero. Y hoy estamos acá porque es difícil de explicar cómo puede ser que estemos adorando a un solo Dios, gente que de no ser por la cruz no pelaría al que está al lado. ¿Cómo se explica a usted que seamos gente de naciones distintas, culturas tan distintas, formaciones tan distintas, razas distintas incluso, crianzas diferentes, apellidos distintos, es más, formas de pensar completamente distintas? Si le preguntáramos a todos ustedes cómo resolver cierta situación y problema que tenemos en esta iglesia, tendríamos tantas respuestas como cabezas hay acá. Somos distintos todos y eso es parte del mensaje. No tenemos que ser iguales, no tenemos que hacer las cosas iguales, no tenemos que vernos igual. Somos distintos, pero vivimos el milagro de ser uno por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo que nos fue derramado en la resurrección. Es un milagro, es un misterio. Tú estás sentado en un lugar santo. Y no estoy hablando del edificio. Los felicito, por cierto, porque viene esa belleza de edificio que ustedes están construyendo para ustedes y para la gloria de Dios, y para que generaciones y generaciones adoren al Dios vivo. Los felicito por la fe que ustedes ejercen al hacer esto. Pero no es el edificio. Usted está sentado en un misterio. Usted participa de un misterio. Es la esposa de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es importante, imperativo, que usted revise cómo usted ve, percibe y trata a la iglesia de Jesucristo. Porque en el día a día, especialmente con el lidiar de la gente, con la gente, especialmente a los que estamos en esto todo el tiempo, se nos puede gastar la voluntad cuando vemos a esa iglesia que podemos llamar santa como Él la llama, pero la vemos tan llena de pecas. Quizás como la Sulamita, de la cual se enamoró el rey y que sus propios hermanos veían defectuosa. Podemos pecar de no verla con los ojos con que tenemos que verla. A la iglesia me refiero. Ella, volviendo a la Sulamita, es una, qué sé yo, es una analogía válida, a veces forzada, pero válida, en donde ella misma dice: no me juzguen, soy morena. Si no me ven pinta de reina, es problema de ustedes, porque el rey sí me vio hermosa, pero soy morena, me dediqué a cuidar las viñas y los campos de otra gente y el sol me quemó, me tostó. Soy morenita, negrita, pero soy la amada del rey. Usted puede ver a la iglesia tan llena de problemas y defectos, tan corta, pero no se equivoque. Usted tiene que ver quién es esa morena. Quizás usted la vea de menos, como los hermanos de ella misma que dijeron: ¿y si alguien nos viene a pedir a nuestra hermana para darla en matrimonio? ¿Qué vamos a hacer si ni pechos tiene? Y ella toda humilde dijo: pero van a crecer algún día. No juzgue a la iglesia. Usted la puede ver plana como una puerta el día de hoy, pero va a madurar, porque no es tarea suya. El Señor está trabajando con ella para hacerla y presentarla como una reina llena de gracia, de gloria, como su esposa. Va a desfilar delante de Él sin mancha y sin arruga y sin pecas y sin rastro de lo que el mundo puede hacer, porque Él mismo la va a perfeccionar. Usted tiene el honor de ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene el honor de servir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere, alguno aquí entre nosotros, ¿a usted le encantaría, le gustaría recibir a Jesús en su casa? Para invitarlo a un mate. Pues invite al mate a su hermano que está al lado. ¿A usted le gustaría lavarle los pies a Jesús? Lave los pies de los santos. Yo sé que no dijeron nada, está bien. Es que no les sonó eso muy bonito, no importa. Miren, cuando yo entré de pastor principal en la iglesia, yo invité a los pastores a irnos a un retiro.
Es en la casa de unos amigos, tienen una piscina, la pasamos bien con los chicos, con los hijos, en fin. A las 2 de la tarde, 2 y tanto, yo les di instrucciones de que saliéramos de la piscina, se secaran y que se sentaran al lado de la piscina. Yo tenía planes que no había compartido con nadie y mis planes tenían que ver con lavar los pies de ellos. Entonces le pedí a mi esposa que entrara en la piscina, ella a este lado con las mujeres, las esposas de los pastores, y yo de este lado con los pastores. Y entonces vino el momento de la verdad. O sea, los muchachos se quitaron los tenis y los zapatos de fútbol después de toda la mañana. Y las señoras, las sandalias, ustedes saben, las señoras vienen con sus uñas, que con orquídeas pintadas, que con medias lunas, que de rosadito, con no sé qué, porque era el verano, y todas con su pedicure, porque imagínense que a la piscina mínimo se fueron el día anterior, se quitaron los callos y lo que fuera, pero a mí no me tocó lo mismo. O sea, cuando los pastores sacaron las pezuñas, yo dije, Padre Santo, ¿a qué hora se me ocurrió esto? Esto fue una idea del diablo, una cosa así dije yo. Esto no fue el Espíritu Santo que me lo dijo. Qué cosa tan terrible, Dios mío. Y entonces, mi esposa está al lado así lavando los pies y me mira así como diciendo, voy a orar por ti, que Dios te ayude, porque yo estoy así como mareado. Y yo estoy en un instante de esos, digo, ¿le entro, no le entro? ¿Le entro, no le entro? Usted sabe. Usted lo puede poner muy romántico. En una película de Hollywood, o sea, Jesús lava los pies y los pies son una belleza. Yo no sé de dónde hay hombres que tengan pies así. No existen. Los míos no son así. Los suyos tampoco, y no me ve así. Los suyos no son así tampoco, ¿no? Que después de jugar fútbol eso huele y hay uñas encarnadas y hongos y callos y pelos y dedos, unos que van para allá y otros para acá. Y uno dice, ¿qué es esto? Definitivamente caímos del jardín del Edén hace años, porque ¿qué es esto? Lavar pies de santos, o sea, lo santo es lo único que queda bonito, porque lo demás, qué cosa tan terrible tener que lavar pies. Si fuera solamente el caso, si estuviéramos dentro de la cultura en que se dio esto, pues bueno, peor todavía. Pues los esclavos, los sirvientes son los que hacen eso. Pero nuestro Señor nos da ejemplo cuando le dice a los discípulos, quítense las sandalias. Sandalias de pescador, chancleta árabe, una cosa así, olían a chancleta árabe. Polvo, barro, una cosa tosca, o sea, era como una llanta de tractor, yo creo, lo que cuando Jesús comenzó a limpiar aquella cosa, me imagino que se le raspó la piel así, porque es una cosa terrible, cosa de loco. De eso se trata la iglesia. Si tú quieres amar a Jesús, lo amas lavando pies, respetando el misterio en el cual estás en este momento. Nadie te pidió permiso, la gracia de Dios te tocó y te hizo parte de un misterio que es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo tiene callos hoy, tiene áreas ásperas, áreas que huelen mal, a las que Cristo quiere alcanzar, y es a través de ti. Cuando tú soportas una ofensa, cuando perdonas a un hermano, cuando te haces de la vista gorda, cuando alguien te hizo la vista gorda, cuando alguien te hizo de menos, cuando alguien no te dio tu lugar, cuando alguien te quitó la silla. ¿Te has visto cómo son los cristianos cuando alguien les quita la silla? No se ven como ángeles. No, yo recuerdo un evento por allá en mi tierra cuando el pastor Benny Hinn vino a ministrar. Y yo recuerdo tener que atender a nuestros sugieres, porque el pastor había pedido solo pastores adentro, pero bueno, en ese día todo el mundo era pastor. Todo el mundo era pastor. La señora de la carnicería del pueblo era pastora. Yo no lo sabía. Yo toda la vida le he comprado carne a la señora y ahora es pastora. Yo no sabía. Todo el mundo era pastor. Y entonces tuvimos que cerrar
las mallas y los portones del frente de la iglesia. Y entonces, yo no sé cómo le hicieron, pedir credenciales, yo no sé cómo fue la cosa, pero la gente se amotinaba sobre los portones. Y entonces cuando uno de los sugieres dejaba entrar a un pastor que traía invitación, creo que era, los hermanos querían entrar, y cuando los sugieres les cerraban las puertas, ellos me decían: yo nunca había visto un demonio. Dije: nosotros no sabíamos lo que era liberación hasta hoy. Quítele una silla a un hermanito. Olvídese a veces del título de un hermano que le está sirviendo por ahí, de un ujier por ahí que le dijo: muévase de su lugar, y usted lo voltea a ver como para decirles: Señor, o te lo llevas o te lo mando con gusto. O sea, yo hoy sí quiero que me uses, Señor. Quiero que me uses para que vea tu gloria antes de tiempo. Una cosa así. Es cosa. Somos especiales cuando alguien nos toca el apellido, ¿no? Pablo nos dice: trata al cuerpo de Cristo como merece, no porque te gusta o te cae bien, sino por lo que es el cuerpo de Cristo. Y Pablo termina esa exhortación por eso diciéndonos, como leímos temprano, verso 27: cualquiera que coma este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Verso 30: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Díganme si no tiene sentido lo que Pablo nos está explicando. Cuando no hay consideración, cuando no hay amor, cuando no hay perdón, cuando no hay paciencia, ¿qué pasa con la gente? Se enferma, se debilita y hasta se muere. Hay gente muerta afuera porque alguien los hirió adentro. Hay gente que no procura buscar a Dios porque uno de nosotros no tuvo el cuidado. Cuando uno es jovencito en la fe, y jovencito de todas maneras, uno es muy apasionado. Yo tenía un joven que era hermano del pastor en la iglesia donde yo crecí. No crecí mucho, pero bueno, donde yo pasé la adolescencia, en San José, Costa Rica. Él era drogadicto, era un muchacho muy perdido. Cuando llegó a la iglesia, yo decidí que yo a este muchacho lo iba a convertir en un predicador. Y entonces lo discipulé, le enseñé, pasé horas orando por él, lo metí en ayuno, que él no quería ver un ayuno ni pintado. Yo lo obligaba a ayunar, lo obligaba a orar, lo obligaba a leer la Biblia, a memorizar versículos. Yo era uno de esos discipuladores así de lujo. Y entonces, ¿qué pasa? Entre más yo lo metía en las disciplinas espirituales, más se revolcaba en las drogas y en sus cosas. Era una cosa que yo no entendía. Finalmente se fue de la iglesia. Se desapareció como 3 meses. A los 3 meses estoy dirigiendo música, las canciones, y entonces lo veo que entra por ahí y se escabulle y se mete en un asiento allá atrás, y dije: ya te agarré, aquí es como te quería agarrar. Y entonces yo terminé lo que tenía que hacer, y al final de la reunión me voy para atrás rápido, no saludé a nadie para buscarlo por ahí, y me lo encuentro cuando él quería salir. Y le digo: ¿cómo estás? Y me dice: bien, bien, aquí regresando. Digo: sí, ya lo había notado que no estabas por acá. Y le dije: por cierto, Dios me dio una palabra para vos. Y me dijo: ¿en serio? ¿Dios te dio una palabra para mí? Sí, sí, sí. Y me dijo: ¿qué dice? Y le digo: el hacha está puesta a la raíz, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Lo terminé de botar de la iglesia. Fueron años. Yo recuerdo que ya yo era, qué sé yo, bueno, pasaron muchos años, y
voy por la calle al frente de mi iglesia para una reunión, hay un remis que se detiene al frente mío, se frena de pronto y esa persona sale y me abraza fuerte y llora. Y volteo a ver quién es. Y es Johnny. Y le digo, qué barbaridad, ¿qué te hiciste todos estos años? Y me dice, pues, alejado de Dios. Y le digo, ¿qué pasa? No, pues, gracias a Dios hubo una mujer de esta iglesia que me buscó ahí en mi casa, hundido en mis drogas, en mis cosas, y me sacó de allí. Yo estaba lleno de culpa y de condenación. Hay muchas cosas por las que te tengo que agradecer, pero hay una sola por la que no. Y le dije, no quiero saber. Y me lo dijo. Somos prontos para juzgar a veces. Somos rápidos para aplicar la Biblia en blanco y negro a la gente. Somos duros a veces con las personas, pero la invitación del evangelio es a lavar pies. Dios te llama a discernir, a ver con ojos nuevos. Termino con esto. Cuando yo tenía 14 años me bauticé y celebré la cena del Señor la primera vez. Me encantaba, me encanta hasta el día de hoy. Uno de mis momentos favoritos en la iglesia es participar de la cena del Señor. Y ahora era un adolescente. Había ratos en que yo me sentía conectado con Dios y otros que no. Qué sé yo, días en los que uno pues no la logra, parece. Y recuerdo llegar un domingo hacia la iglesia de cena. Ese era el problema, el día de la cena. Y entonces mi pastor nos acostumbró a hacer un examen de conciencia, como dice la Escritura, examínense, ¿no? Yo me examinaba y yo decía, y luego leía el versículo que siempre nos leía. Por no discernir el cuerpo, muchos se enferman, se debilitan y se mueren. Y yo decía, yo no voy a ser el primero aquí en esta iglesia. Si yo no me siento bien con Dios, puede ser que coma eso y caiga muerto, como me lo enseñaron, así es que mejor paso. Ahora el problema es que ya desde jovencito yo era líder, y entonces ¿cómo le haces tú para pasar la cena del Señor sin que alguien se dé cuenta y de pronto comienzan a decir, ay, ese líder debe ser que anda mal? Y entonces hay que desarrollar una técnica, ¿no? Entonces a uno tienen que encontrar la manera, ¿no? Entonces cuando los elementos pasaban, mi pastor primero nos pedía, vamos a orar todos, inclinen el rostro, oren, hagan su examen de conciencia, porque vienen los elementos de la cena y ya usted sabe cómo es la cosa. Y orábamos, pero su servidor se metía más de la cuenta en la oración, profundo, la gloria, Shekinah, llegaba y yo comenzaba a profetizar y orar y la gente ahí pasándose los elementos y yo estaba ahí en puro avivamiento, una cosa tremenda, y se me iban los elementos, ¿no? Entonces nunca falta una de esas ujieres metidas. Aquí no las hay, pero allá sí. Uno de esos que anda metiéndose donde nadie lo llamó y que se fija como si fuera un sargento, así está al otro lado de la fila y está mirando quiénes se quedaron con un pan y una copa, porque si ve dos también la cosa es problemática, y se para ahí y me ve que yo estoy orando y se mete en la fila y me toca el hombro y yo le digo, ¿qué, vieja? Le digo, me dice los elementos, la cena. Y yo le digo, ¿a vos qué te importa? Yo estoy en avivamiento, déjame en paz. Yo tenía que desarrollar alguna forma para dejar pasar esos momentos en que el examen de conciencia me enseñaba que no estaba quizás bien. Con los años, me he dado cuenta que a veces el examen de conciencia sería cosa fácil de pasar. La prueba más grande que delata si tú estás hoy discerniendo al cuerpo de Cristo tiene que ver con cómo tratas a tu hermano. ¿Qué hiciste con tu hermano? ¿Cómo estás mirando a tus líderes? ¿Estás honrando a las personas en tu vida?
Estás cuidando de las personas genuinamente. Estás guardando las espaldas. O estás arruinando la reputación de alguien por tus comentarios. ¿Qué haces con el cuerpo de Cristo? Hoy en día estamos escribiendo muchos libros acerca de la revolución que se necesita dar en la iglesia evangélica en Latinoamérica. Yo estoy en foros y estoy en eventos donde la gente habla acerca de lo que tiene que cambiar en la iglesia del Señor. Pero es que es muy fácil. Es fácil pararnos aquí adelante a decir qué está mal y cómo podemos, las cosas que tienen que cambiar. Pero otra cosa es estar en el día a día de una iglesia en donde nos damos cuenta que la perfección está lejos de darse, pero aún así Jesús nos llama a tener el privilegio de atenderlo a Él, atendiendo a la persona que está a tu lado. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Jesús te invita a hacer hoy. Inclina tu rostro, por favor. Hoy no tenemos cena del Señor, pero hoy tenemos examen. Y el Señor te pregunta: ¿cómo estás tratando a tu esposa, que es tu primer ministerio? Hombre, quizás hoy sea día de pedir perdón, disculpas por unas palabras groseras. ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Lo estás cuidando? ¿Le estás dando el lugar? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo estás tratando a tu hermano? Yo sé que todos tenemos hermanos de esos difíciles, pero Jesús te llama. Te dice hoy: ¿quieres palparme más cerca? Inclínate de tu silla de vanidad y lávale los pies a ese que tú dices que no lo merece. ¿Quieres palpar a Jesús? Hay una iglesia al otro lado de la ciudad o de la calle que no se ve como la tuya, que quizás no hace las cosas tan bien como tú, pero que es la novia de Cristo. Respétala, sírvela. No uses tus labios más para hablar de cosas que no sabes, que no te constan de un hermano, de una hermana. No mandes al infierno tan rápido a quien Dios todavía no manda. Te pedimos, Señor, y yo te pido que nos des gracia el día de hoy, porque nos humillamos bajo tus pies, a los pies de ese que, siendo el Señor de la vida, se bajó del trono y tomando toallas y agua nos lavó los pies. Cundidos de miseria, cubiertos de pecado, llenos de orgullo, algunos de nosotros fuimos como un Pedro que se echó para atrás y dijo: no, tú a mí no me vas a lavar los pies, pero al fin y al cabo lo necesitábamos, Señor. Te pedimos ahora que nos des la gracia para respetar este lugar, para honrar este misterio que es la familia de Dios. Ayúdanos a verlo con nuevos ojos. A los que nos hemos cansado de lidiar con la gente, danos la gracia de ver a la gente otra vez como tú la ves. Aquellos a los que se nos acabó el amor, danos el amor que nace en esa cruz. Ayúdanos a ser pacientes, a llevar las cargas de otros, a soportar. Y por qué no estar dispuestos, yo a estar dispuesto a ser partido también. Que mi egoísmo sea partido para entonces poder beber de una sola copa entre tu pueblo y vivir el milagro de lo que es tu iglesia. Gracias, Señor. Fortalece a esta iglesia. Bendigo a tu pueblo acá, a sus líderes, y oro en el nombre del Señor que
esta iglesia haga diferencia como lo ha hecho por generaciones en medio de tu pueblo, en Argentina y más allá. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Ponete de pie. No queremos que se nos escape Danilo antes de orar por él y bendecirlo. ¿Cuántos fueron bendecidos por el Señor en esta mañana? ¿Se dieron cuenta que lo que acaba de predicar es tal cual lo que el Señor nos viene hablando desde principio de año, de volver a la casa del Padre, del misterio de la iglesia? Así que estabas en sintonía, Danilo. Te confirmo la palabra. Qué bendición. Extende ahí tus manos, Padre. Gracias por esta palabra que vuelve una vez más a confirmarnos lo que querés decirnos, a dónde querés llevarnos como iglesia, Señor. No solo esta congregación local, sino a tu iglesia en Buenos Aires, en la Argentina, en el mundo, volver a ser familia. Señor, bendecimos a este regalo tuyo para tu reino, para tu obra, tu iglesia en el mundo. Bendecimos a su esposa, a su familia, a sus hijos, Señor, la congregación Lakewood allá en Houston, Señor, que su vuelta sea en paz, en bien, así como Él lavó nuestros pies hoy a través de su servicio, la palabra que le diste. Nosotros ahora como congregación lo bendecimos, Señor. Gracias por la vida de tu siervo, Señor. Renová su fuerza, Señor. Seguí dándole más de vos, multiplicá su sabiduría, la gracia, la unción tuya en su vida, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.